Sí, no es. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Hace unos poquitos días empezamos a ejecutar un programa con Marcelo, donde llevamos a visitar a estudiantes del último año de la carrera de Economía de la Universidad de Córdoba, el Ministerio, y contarles qué hacemos en el Ministerio, un poco para ver cómo somos los profesionales de ciencia económica en acción. Y ahí recordaba lo importante que fue para mi vida profesional y en definitiva para mi vida el Yeral de la Fundación Mediterránea, porque les contaba yo que cuando era estudiante de ciencia económica lo hice con mucha incertidumbre, sin tener mucha claridad de qué quería hacer con mi vida. De hecho estaba en la duda de si iba a ser contador o economista. Y la oportunidad que me dio el Yeral de iniciar una pasantía marcó el inicio de lo que terminó siendo mi vida profesional, mi trabajo, algo que me gusta y me apasiona mucho. De manera que para mí es particularmente importante estar acá y disfruto mucho poder volver a esto que ya ocurrió hace bastante tiempo, pero que fue bastante importante para lo que fue mi construcción a futuro. Me imagino que lo que están esperando es que hable de la situación de las finanzas de la provincia y bueno, quiero contarles que no voy a hablar de eso. Básicamente lo único que les puedo decir, como lo contó Paulino, es que la provincia dentro del contexto está en una situación mejor que el resto, diría una situación buena, y que comparada con la mayoría de las otras provincias en una situación mejor por varios factores, algunos internos, otros externos, pero que nos colocan, digamos, en esa posición que, sin embargo, no creo que nos pueda llevar al conformismo, ni mucho menos. Si nos queremos imaginar la Argentina que aproveche la oportunidad, que cumpla todos estos sueños que se han ido viendo a lo largo de todas las charlas que escuchamos hoy, arrancando por la del presidente de la Fundación y del gobernador, creo que nos falta muchísimo por hacer. Es decir, que tenemos una agenda enorme y de que no va a ser simplemente con el conformismo de que bueno, la situación fiscal no es tan grave o el año que viene estamos en lo peor y el año que viene va a ser un poco mejor, que vamos a realmente aprovechar la oportunidad y pensar en un país que se introduzca en una senda de prosperidad, crecimiento y sobre todo de inclusión social. En ese marco, decir cuáles son las agendas, cuáles son los componentes de la agenda, ya dio vueltas varias veces y sobre todo en el planteo de Marcelo y de Paulino está claro que uno de los grandes temas es lo que genéricamente llamamos régimen de coparticipación. Digo genéricamente porque en realidad en el fondo cuando hablamos de este tema hablamos de algo mucho más amplio que estrictamente lo que técnicamente es la coparticipación. Y en este marco de discusión de este tema, yo creo que hay que plantear primero lo notable que significa el hecho de que haya tanto consenso en relación a que es necesario un nuevo régimen de coparticipación. Es decir, debe haber pocos temas en los cuales los argentinos, independientemente de la opinión política, del sector, de la ubicación geográfica, tengamos tanta unanimidad en relación a qué hay que hacer con esto. Hay que cambiar el régimen de coparticipación. De manera que no es solo un incumplimiento legal, que ya de por sí no es poca cosa, si llevamos varias décadas de tener una cláusula constitucional que nos obliga a hacer un cambio y no lo hemos hecho, sino que hay una amplia mayoría de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales que coinciden en este tema. Más aún, coinciden en la orientación de cuál debería ser la reforma, porque salvo contadas excepciones, en general todos pensamos de que debe ser en el orden a una mayor descentralización, a menos centralismo, es decir, a un esquema más respetuoso del régimen federal que prevé la Constitución. Dicho esto, si es un tema importante, muy relevante, sobre el que hay consenso de hacerlo, sobre el que hay consenso de orientación,
creo que lo mínimo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué pasa tanto tiempo y no lo hemos logrado? Quiero plantear esto porque me parece clave a futuro para no seguir perseverando en esto. Estamos hablando de probablemente uno de los principales fracasos políticos que mostramos como sociedad, el hecho de no cumplir con este mandato de la Constitución y con esta necesidad objetiva que tiene nuestro país si queremos realmente un país mejor organizado, que prospere, que crezca, que dé oportunidades a su población. Mi respuesta para explicar este fracaso, y quiero enfatizar la palabra fracaso porque realmente lo es, y es un fracaso de un enorme costo desde el punto de vista de nuestras posibilidades de progreso, es que hemos acotado el tema a una discusión de porcentajes en los cuales, lamentablemente, la matemática es lapidaria. Es decir, la distribución no puede dar más de 100. La participación de todos los que estén siendo beneficiarios del régimen de distribución de recursos no puede dar más de 100. Y como no puede dar más de 100, todo lo que gane uno lo pierde el otro y obviamente el que pierde no quiere ceder. Es así de simple, es casi matemático y creo que es lo que explica este sistemático fracaso que en lo único, digamos, que ha ido desembocando es una sucesión de parches. Es decir, que según los juegos de presión, los juegos políticos, las oportunidades, las habilidades de algunos, las habilidades de otros, fue generando pequeñas y algunas no tan pequeñas alteraciones que simplemente implicaban en cierta medida, y quiero no ser peyorativo, una cierta rapiña en la apropiación de estos fondos. No es casualidad que lo llamemos el laberinto de la coparticipación, es decir, esta sucesión de parches fue llevando a un esquema cada vez más complejo, más arbitrario, en donde se fue aumentando la discrecionalidad y bueno, y este es lo que explica esta decadencia. Y buena parte, digamos, de este proceso de involución que mostramos, que comentaba Martín, que lo comentaba el gringo esta mañana, de estas décadas de decadencia, en parte están asociadas a esta forma, digamos, de organización en la cual la puja por un porcentaje más llevó a involucionar y a hacer un sistema cada vez más complejo, más arbitrario, más centralizado y que cada vez perjudica más el funcionamiento de nuestras instituciones. Creo que, y estoy convencido de que si seguimos en esa misma lógica de los porcentajes, podemos pasar varias décadas más haciendo conferencias como esta, lamentándonos de por qué no podemos resolver esto y proponiéndonos que en el futuro lo vamos a poder hacer. Creo que es imprescindible cambiar el enfoque y pensar en un camino alternativo. Si este camino ya demostró que no funciona, pensemos en algo alternativo porque el tema lo justifica y las necesidades lo justifican. Y en ese marco me parece que es clave y central cosas que muchas veces no nos animamos a abordar, fundamentalmente porque lo hace mucho más complejo el tema, pero que creo que es imprescindible si queremos realmente resolver el tema. Y me quiero referir, si me permiten unos minutos, a dos cuestiones centrales que tienen que ver con la superposición de roles entre jurisdicciones. Hablemos solo de nación, provincia, podemos incluir a los municipios también. Me parece a mí que en la medida en que no abordemos la superposición de roles entre los tres niveles de gobierno, nunca vamos a poder ampliar el espectro para poder lograr un acuerdo razonable en términos de distribución de recursos. Digo rol en el sentido genérico porque esto afecta tanto por el lado del gasto público como por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, nos hemos tenido varias reuniones con Paulino y todos decimos sí, vamos a rediscutir la coparticipación, las provincias decimos sí, pero obviamente la nación tiene que ser la que ceda si vamos hacia un régimen más descentralizado. Paulino nos contesta, la nación tiene déficit, como vimos recién, por lo tanto difícilmente la nación puede ceder algo en los próximos años, con lo cual quedamos totalmente abroquelados. Distinto sería la posibilidad de imaginar espacio fiscal en la medida en que la nación deje de realizar acciones que se superponen y que son funciones propias de las provincias.
Pensemos, por ejemplo, en educación. La nación tiene una estructura, tiene montado un mecanismo que está pensado para cuando la nación era la administradora directa de las escuelas, y por eso participa en la negociación salarial, paga parte de los salarios, construye escuelas, distribuye material didáctico, distribuye computadoras, etcétera, etcétera. Eso hace naturalmente, bueno, que eso requiere recursos, y esos recursos obviamente salen de la misma bolsa, que es los recursos que cuenta el Estado. Si pensáramos en un Ministerio de Educación distinto, más focalizado en algunas cuestiones estratégicas, y delegamos a las provincias la gestión plena del sistema, yo creo que lograríamos una buena cantidad de buenos resultados. Una mejor gestión, porque una gestión descentralizada seguramente tiene que llevar a mejores resultados. No puedo imaginarme, digamos, que de la nación se puede decidir qué libro de texto van a comprar o van a leer los chicos en Jujuy, o cuántas aulas, en qué aulas y en qué lugar se van a hacer las escuelas. Además, vamos a lograr de una mejor gestión una mayor clarificación de responsabilidades. Si el sistema y los resultados no son buenos, tendremos claro quién es el responsable, y no como hoy, donde todos intervienen, todos se hacen cargo de una parte del proceso, pero nadie se hace cargo de los malos resultados. Y además nos ahorraríamos una gran cantidad de esfuerzo de coordinación y de eternos viajes de funcionarios provinciales a Buenos Aires a ver qué cosita nos podemos traer para poder hacer funcionar el Estado en las provincias. Di el ejemplo de educación, pero algo muy parecido ocurre en el Ministerio de Salud, un ministerio que ya no tiene hospitales, el Ministerio de Salud de la Nación, y podemos plantear cosas análogas en desarrollo social y en cada una de las áreas donde el Estado Nacional se ha quedado, digamos, administrando una parte de recursos que sería mucho mejor administrados si fueran descentralizados. Y allí sí uno puede imaginar que se genere el espacio fiscal para que las provincias tengan una mayor participación en la distribución de recursos. Un Estado Nacional más concentrado en cuestiones estratégicas, en generación de indicadores, en asistencia técnica cuando la necesiten las provincias, pero que sean las provincias las que cuenten con todos los recursos para administrar los servicios a los cuales es responsable, que son los servicios más importantes que tiene el Estado como responsabilidad. La otra gran superposición está en materia tributaria. Yo creo que hemos perdido la capacidad de asombro cuando cuando aceptamos, digamos, con cierta pasividad, que un mismo contribuyente, por un mismo hecho imponible, pague 3 veces un impuesto. Es decir, debe haber pocas formas peores de administrar un sistema tributario que superponiendo roles y funciones y pretendiendo los tres hacer lo mismo sobre el mismo contribuyente. Creo que ahí también hay una posibilidad de ganancia, de eficiencia, que en este caso implica reducir evasión, reducir mora, reducir elusión de impuestos, si buscamos un esquema tributario más racional, donde por el contribuyente, que es el mismo, pague una sola vez el impuesto por un hecho imponible y no que tenga que soportar la presión de 3 administraciones que pretenden cobrarle el impuesto. Y ahí se pueden imaginar alternativas donde la autonomía de las provincias aumente. Yo creo que por ahí perdemos noción de que nuestro país es muy heterogéneo y hay 4 jurisdicciones, por no nombrar alguna más, que representan no menos de 2/3, más de 2/3 del país en su totalidad. Esas jurisdicciones podrían, digamos, si rediseñamos el sistema tributario, tener autonomía en sus ingresos y no depender, digamos, de un régimen en el cual la nación cobra y luego le envía los recursos. Pongamos el ejemplo, tal vez el más distorsivo de nuestro sistema tributario, la superposición de ingresos brutos e IVA, que la comentaron recién tanto Marcelo como Paulino. Si pensáramos en un único IVA administrado por las provincias, creo que no estaríamos lejos de que por lo menos las jurisdicciones más grandes pudieran tener autonomía y no depender de un sistema de redistribución y concentrar, digamos, la coparticipación en lo que realmente es su objetivo principal, que es compensar
a las regiones económica y socialmente más atrasadas, que son más débiles y que por lo tanto sí necesitan un acto de solidaridad de la parte más rica y más próspera del país hacia ellas. Así creo que podemos imaginar un régimen de coparticipación más simple, más pequeño, más manejable y sobre todo más justo, que realmente cumpla con este rol de lograr un país más integrado y más homogéneo. De lo contrario, yo creo que vamos a seguir con esta puja que es inconducente y en la cual en materia tributaria, por ejemplo, seguimos luchando, digamos, por sacarle un poco más a los habitantes y a las empresas, olvidándonos de que, bueno, ese habitante vive en Córdoba, pero termina pagándole también a la AFIP, termina pagándole a la municipalidad y también termina pagándole a la provincia. Para concluir, me parece que estamos hablando de un tema central, que estamos hablando de un tema que no lo vamos a resolver si lo mantenemos acotado a una puja de porcentaje, y que lo podemos resolver en la medida que tenemos la suficiente audacia como para meternos en temas más complejos, que es un replanteo integral de roles y funciones. Allí sí creo que en esa visión más amplia podemos imaginarnos un país como el que imaginó Alberdi cuando sentó las bases institucionales del país a partir de un principio federal. Muchas gracias por la atención. Felicitamos al panel denominado Situación Fiscal, Nación y Provincias y Cambios Recientes en el Federalismo Fiscal. Invitamos, por supuesto, a Marcelo Capello, a Paulino Caballero y a Osvaldo Giordano a recibir el siguiente presente. Para la entrega del recordatorio invitamos a Kiriakos Sonaras, Héctor Baldassi y a Eduardo Celani. Bienvenidos y agradecemos nuevamente a los disertantes en este tercer panel, 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Lo estamos viviendo desde Córdoba hacia el mundo a través de la web. Se está viendo en vivo y en directo todas y cada una de las disertaciones que se están llevando a cabo aquí en Sheraton Córdoba Hotel. Fuerte el aplauso. Felicitamos nuevamente al panel. Siguiendo con la agenda de este aniversario número 39 de Fundación Mediterránea, presentamos el cuarto panel. Denominado Economía Argentina, largo plazo. Invitamos a Gustavo Marangoni, socio director de M&R Asociados. Y a Eduardo Levi, director de Elipsis, a formar parte del cuarto panel en esta tarde. Bienvenidos. Como decimos, el próximo panel, Economía Argentina a largo plazo. Gustavo Marangoni y Eduardo Levi, uno socio director de M&R Asociados, el otro director de Elipsis. Los recibimos con un fuerte aplauso. Estamos esperando que llegue Gustavo Marangoni. Mientras, sí, le damos la bienvenida a Eduardo Levi, director de Elipsis, para que tome su lugar en el escenario y comenzamos con el cuarto panel de esta tarde en el 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Mientras tanto, le vamos contando que todas las exposiciones están subidas y están a disposición de los colegas periodistas, como así también de los asistentes, en la web de Fundación Mediterránea, www.fundmediterranea.org.ar. Además está disponible en la sala de prensa para los comunicadores. Así es, en el Salón Champaquí también están allí presentes. El próximo sábado 17 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, se emitirá un programa especial por Canal 8 de Córdoba.